¿Qué? Ok, ahora sí podemos continuar. Como le comentaba, hoy en Ciencias Naturales de sexto básico vamos a seguir hablando del calor, pero ahora vamos a hablar en el tema número 35 de la transferencia de calor. ¿Ok? ¿Cómo se transfiere este calor? En las clases pasadas habíamos hablado que el calor se puede transferir o transmitir por conducción, convección y radiación, ¿cierto? Que habíamos Sí. puesto el ejemplo de la estufa, cuando colocábamos una olla en la estufa o cuando hervía el líquido adentro, ¿verdad? Entonces, normalmente sabemos que el calor se transfiere cuando un cuerpo está a menor temperatura que el cuerpo original. Por ejemplo, si yo tengo una superficie caliente, esta wincha, por ejemplo, ¿ok? Está fría, pero mi cuerpo genera calor y yo la toco, esta wincha va a perder frío, que en realidad está ganando calor. Perder frío no existe, ¿ok? Va a ganar calor por la transferencia de mi calor corporal hacia la transferencia de calor de la wincha, ¿ok? Va a haber ese traspaso de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿ok? O de menor temperatura. Vamos a aceptar a sus compañeros y seguimos con la explicación, ¿vale? Ok. La Isidora. Ok, seguimos. Entonces, allá hay otro. La Sofía Villegas. Cuando usted empieza a hablar siempre se unen todos. Algo Correcto. misterioso. Ahora, siguiendo el mismo orden, como habíamos hablado, ya sabemos que consiste en la transición o transferencia térmica, que es obviamente un fenómeno físico, que consiste técnicamente en pasar la energía calórica de un cuerpo a otro. Eso es la transferencia de calor. Ya sabemos que ocurre de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura hasta equilibrar ambas temperaturas, hasta que las temperaturas estén iguales en ambos cuerpos. Ya sabemos que también, esto lo habíamos hablado en la clase pasada, el calor no se puede detener, ¿ok? La transferencia de calor no se puede detener, se puede frenar, ¿ok? Se puede reducir la velocidad, pero no se puede frenar por completo. O sea, por ejemplo, si estamos cocinando, normalmente todo lo que está alrededor de la cocina se va a calentar, ¿ok? Porque va a haber transferencia de calor por radiación, por convección o por conducción. Las tres ocurren en la cocina, ¿ok? Pero, por ejemplo, si no queremos que se caliente la mesa, por ejemplo, si no queremos que se caliente el tope de la cocina, si no queremos quemarnos la mano, utilizamos como barreras o aislantes que en teoría no frenan la transferencia de calor, como tal la detienen un rato, o sea, la detienen la aceleración, o sea, desaceleran el traspaso de calor. Pero al fin y al cabo, ese pañito, ese trapito, esa manopla que usamos para tomar las cosas calientes de la cocina, al fin y al cabo también se van a calentar. ¿Ok? Obviamente, transfiriendo el calor, que es la finalidad de la transferencia de calor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Como les comenté, existen tres tipos de transferencia de calor que nosotros experimentamos a diario. Existe la conducción, la convección y la radiación. Vamos a empezar a explicar una por una, ¿vale? Empezamos por la conducción. La conducción normalmente se puede ver en los tres estados de la materia. Se puede ver en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Se puede ver el traspaso de calor de cualquiera de esos estados a otro tipo de estado, ¿ok? Puede ser líquido a gaseoso, gaseoso a sólido a sólido, etcétera, etcétera. Pero por lo general, la más correcta es de sólido a sólido. Normalmente la conducción es cuando se traspasa un calor, ¿ok? De cuerpo a cuerpo cuando estos están totalmente conectados, como por ejemplo la cocina. Cuando nosotros calentamos algo en la cocina, lógicamente la llama que está en la cocina o si es eléctrica, el calor que genera la resistencia de la cocina va a hacer que la hornilla o el plato se caliente, ¿cierto? Y cuando coloquemos el sartén o coloquemos la olla, este se caliente vía conducción. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Profe, Simón, sí. Profe,
Dime. ¿El sólido era el hielo o no? El sólido es el hielo, pero, o sea, todas las cosas sólidas, no solamente el hielo, el teléfono, como dice María, el celular, o sea, las cosas que son rígidas, ¿ok? Ah, ya. Pero el hielo es un tipo de sólido. Nosotros colocamos, por ejemplo, el agua como ejemplo, porque el agua es el fluido, obviamente es la molécula que puede estar en los tres estados de la materia. Puede estar en líquido, puede estar en gas y puede estar en sólido. Con Profe, hielo, vapor de agua y agua líquida. Dime, profe, Sofía. entré yo. Sí, no hay problema, mi niña. Ya te coloqué Hace un al rato. Ok, ahora, en la conducción normalmente es cuando se pasa el calor de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido. ¿Ok? Independientemente de la temperatura, recuerden que lo ideal es equilibrar las temperaturas. Eso es lo que hace la transferencia de calor. ¿Ok? A ver, ahora ya sabemos el ejemplo que es cuando cocinamos algo, por ejemplo, o cuando nos quemamos también. Cuando nosotros vamos a tomar algo que esté muy caliente, obviamente la transferencia de calor es lo que nos va a causar la quemadura, ¿ya? Eso es un tipo de transferencia de calor por conducción. Cuando se transfiere el calor directamente a alguna superficie sólida igualmente, ¿ok? Para regular las temperaturas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora, la convección. Ve, acá tenemos un ejemplo con los tres, pero ya lo vamos a explicar. La convección sigue uno de los planteamientos de Isaac Newton, que es la ley del enfriamiento, donde ella dice que es semejante a la conducción, pero ocurre solamente en fluidos, ¿ok? Por lo general, no solamente en fluidos, pero por lo general ocurre solamente en fluidos. ¿Qué pasa? La convección es cuando hay el movimiento de las moléculas dentro de lo que se está calentando. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo algo en el microondas o tengo algo en la olla, ¿ok? O en la cacerola, donde sea, lo primero que se va a calentar es lo que esté directo a la fuente de calor. ¿Ok? Y lo que esté por arriba, obviamente, no se va a calentar igual. Entonces, ¿qué pasa con la convección? Cuando las moléculas de abajo ya están calientes, en este caso, por ejemplo, que tenemos una olla, la olla está llena de agua, el agua que está arriba no se va a calentar suficientemente igual al agua que está directamente al fuego, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta ley de convección? Con la ley de convección, estas moléculas que están calientes empiezan a moverse, ¿ok? Posicionando las moléculas que están frías hacia abajo para que les llegue el calor directo, ¿ok? Profe, Y así entonces, es donde empieza el proceso de ebullición. Cuéntame. entonces la conducción es el movimiento del agua. El movimiento de las moléculas para que vayan a la fuente de calor, Ah, ya. ¿ya? Sin Las confundirlo con moléculas energía para que haya una cinética. fuente de calor. Sin confundirlo con energía cinética, ¿ok? Que la energía cinética es el movimiento de las moléculas y este genera calor, pero en la convección es cuando el calor se puede transportar, ¿ok? Normalmente este calor lo que hace es que las moléculas ya calientes, por el movimiento cinético que genera la energía y el calor, estas empiezan a moverse, empujando las moléculas frías hacia la fuente de calor, ¿ok? Ah, ya. Y lógicamente igual ocurre la conducción. Todo esto sigue siendo bajo la misma conducción del equilibrio de las temperaturas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Y los demás? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ok. Ahora, por último tenemos la radiación. La radiación es más un espectro físico. ¿Ok? Nosotros normalmente calentamos con radiación. Disculpen. Nos calentamos con radiación en el universo. El Sol, nosotros podemos ver que genera calor, mucho calor y mucha luz, ¿ok? Y nosotros, obviamente, el planeta Tierra recibe la radiación del Sol. No recibimos calor directo porque no estamos ni siquiera cerca del Sol. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando el Sol emite, lógicamente, los rayos de luz, que este genera un tipo de radiación, que es lo que conocemos como espectro de luz, este es aprovechable por nosotros los seres vivos acá dentro del planeta Tierra. Y esta radiación genera calor y genera luz, ¿ok?
así como cuando hacemos una fogata, así como cuando calentamos, no, en el microondas no ocurre radiación. Cuando estamos directamente sobre la flama, ¿ok? ¿O en la estufa? La estufa cuando tiene flama directa, pero ya ahí es con conducción. Recuerda que la conducción es cuando se juntan los dos elementos. En este caso la estufa con el fuego, ¿ok? Y la olla. La radiación es cuando la estufa no está directamente sobre el fuego, como la parrilla, Ah, ¿ok? ya. En la parrilla está, lógicamente, el calor abajo y luego está la parrilla para colocar la carne y la carne se calienta por radiación. Este calor sube, ¿ok? No está en contacto directo con la superficie caliente. Ok. ¿Se entiende? Sí, ahora lo entiendo mejor. ¿Y los demás? Sí, profe. Sí, Bien. entiendo. Entonces, ya sabemos que la conducción es cuando el calor se transmite de superficie a superficie. Convección cuando hay el movimiento de las moléculas para que éstas se calienten uniformemente. Y radiación cuando el calor no está directo en la otra fuente. ¿Ok? Cuando tenemos una fuente de calor, pero la otra que tiene menos temperatura no está directamente pegada como en conducción. ¿Cierto? Cierto. Ahora vamos a pasar a la actividad del día de hoy. Me faltó las unidades de medida de transferencia de calor. Las unidades de medida las podemos, valga la redundancia, medir. La transferencia de calor se puede medir mediante dos tipos de unidades, ¿ok? Se puede medir por kilocalorías, que es lo que nosotros consumimos, ahí es donde tenemos la energía química, ¿ok? Que se puede traducir en calor, ¿ya? Porque se genera lógicamente calor al momento de comer. Y ahí es donde entran las calorías, que tanto hablan las personas, que consumí 200 calorías, consumí 1000 calorías, consumí 2000 calorías. Y vemos también en los sellos de empaques de golosinas, por ejemplo, o de alimentos, que cada porción contiene tantas kilocalorías, tanta energía, tanta... ¿Sí me entienden? Sí. Y también existe el BTU. El BTU en inglés significa unidad térmica británica y es la que utilizan los refrigeradores, los aparatos eléctricos, algunos aires acondicionados, algunas neveras, refrigeradores, congeladores, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que mide el BTU es la cantidad de calor que se necesita para hervir, ¿ok? Un litro de agua, una libra de agua, que viene siendo como 500 mililitros de agua, ¿ok? Ok. Todo esto lógicamente nos sirve para poder medir la cantidad de conductividad de calor que hay, ¿ok? De transferencia de calor que hay desde el elemento principal, puede ser la comida o puede ser el calor, hasta el elemento final, que en este caso es el ser humano, que lo medimos con calorías, o por ejemplo un refrigerador que necesita enfriar, pero para poder enfriar necesita calentar un tipo de agua dentro de la unidad. Entonces es un proceso como que van unos gases adentro que hacen que congele el refrigerador, ¿ok? O enfríe el refrigerador. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Vamos bien entonces? Sí. La ¿Y los demás? Mariana. La Mariana está sintiendo con la cabeza. Sí, profe. Bien, no hay problema. Ok, entonces vamos a pasar a la actividad de hoy. Ahora sí, la actividad de hoy. ¿Ok? Hoy vamos a hacer ese cuadrito de comparación, pero simplemente vamos a buscar un ejemplo de cada una de las transferencias de calor. Un ejemplo de convección, un ejemplo de conducción y un ejemplo de radiación. Ya sabemos que no podemos ocupar la parrilla y tampoco podemos ocupar el microondas. Así que, y ni tampoco el agua en la estufa. Así que vamos a buscar tres ejemplos originales para colocarlo en cada uno de los tipos de conducción o transferencia de calor que existen. ¿Ok? Profe, Sí, ¿se pueden colocar imágenes? como tú quieras. Igual A que ver. todas las clases. Como tú quieras hacerlo y se vea más lindo y cumpla con la actividad. ¿Vale? Ay, es que así yo, a mí me queda más claro. No hay problema. Ya yo sé que tú eres visual. No hay problema. A ver, Exacto. entonces les voy a subir la clase al Classroom para que puedan descargarla, obviamente, y ya la tienen asignada, ¿ok? Estoy Ya emocionada por la tarea. el 27 de agosto
clase 35, transferencia de calor. Ya sabemos que allí la debemos descargar para hacer la actividad del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, mis niños? No, profe. No, Bien. profe. Profe, Aquí. no, profe. Ok, Ah. ya sabemos que el lunes 21, luego de fechas patrias, tenemos la prueba, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, no hay problema entonces. Ya Profe, hay nosotros que poner habíamos- una imagen en lo que usted envió recién, en la como tarea. quieran, Donela. Por Ah, ejemplo, ya. Connie quiere hacerlo con imágenes, Ya porque ella es más visual. Pero si tú La quieres Connie. escribir solamente, perfecto. Es ejemplificar. Buscar un ejemplo de cada tipo de transferencia de calor. Ya. ¿Ok? Un ejemplo del día a día. Un ejemplo que podamos hacer del día a día. Ok. Ok. ¿Ok? Ok. Ok, mis niños. Entonces, por el día de hoy ya no nos vemos más y nos vemos entonces el lunes en una clase tipo B. ¿Ok? Ok. Ok. Adiós, Bien, mis profe. niños. Se me cuidan. ¿Cuándo te vas? Chao, profe, que le vaya bien. Igual Agustín, Chaito. Iba a poner la música, Connie. Ah, pone la música. Pone la música. Ay, no, Profe, todavía está grabando.